La eficiencia de la producción de medicamentos se mide en la precisión de sus procesos. Mi nombre es María Cecilia Gómez y hoy quiero presentarles un proyecto de ingeniería el cual se enfoca en la línea de envasado y sellado de inyectables. El desafío en el proceso industrial. En la industria farmacéutica en estos momentos, especialmente en la fabricación de medicamentos en solución inyectable, el proceso de llenado y sellado de los viales requiere un alto nivel de precisión. Un error en la cantidad envasada o en el sellado puede afectar la dosis del medicamento y comprometer también la esterilidad del producto. Por esta razón surgió la necesidad de analizar y modelar el proceso de llenado, esto con el fin de garantizar y controlar variables importantes como lo son la velocidad de llenado, el diseño del vial. Además de todo lo anterior, también buscamos optimizar el uso del material para lograr la reducción de costos en producción, obviamente sin afectar la capacidad y la calidad del envase y del medicamento. Dentro de este proceso encontramos variables críticas como lo son el volumen del vial, el tiempo de llenado, la altura del líquido y también la tasa de enfriamiento durante el proceso de sellado. Estas las son necesarias para el análisis del sistema y tenerlas en cuenta permiten estudiar el comportamiento del proceso y evaluar posibles mejoras de eficiencia y desempeño dentro de nuestra línea de producción. Durante el llenado, una bomba introduce la solución inyectable dentro del vial a una velocidad constante. Esa velocidad se representa matemáticamente como la variación del volumen respecto al tiempo. También nos refleja una tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo. Igualmente, como el radio del vial permanece constante durante el proceso, se deriva la ecuación respecto al tiempo para relacionar el cambio del volumen con el cambio de la altura del líquido. La derivada del volumen respecto al tiempo es igual a pi por el radio del cuadrado multiplicado por la derivada de la altura respecto al tiempo, fórmulas que observamos proyectadas. Si despejamos la velocidad con la que aumenta la altura del líquido, logramos obtener e identificar que el cambio de la altura es igual al cambio en el volumen dividido entre el área de la base. En línea de producción de inyectables, el control del nivel del líquido es crítico. Este nos logra asegurar la dosificación exacta en la producción de nuestros medicamentos. Consideremos que el vial es un cilindro perfecto, donde el radio es constante, mientras que el volumen y la altura del líquido cambian respecto al tiempo. Sabemos que el volumen de un cilindro está dado por la fórmula que observamos, donde volumen de cilindro obtenido es igual a la multiplicación de pi por el cuadrado del radio de la base y luego tenemos que la altura del mismo. Dado que el vial ya tiene un radio fijo, pues no es modificable, este lo sustituimos a nuestra función antes de derivar. Esto simplificaría el modelo, lo cual nos llevaría a que el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, lo que da como resultado que el volumen es igual a pi por h. Sustituidos los valores, tenemos como resultado un 0.637 centímetros sobre segundos, lo que indica que el nivel del líquido sube un volumen de 0.637 centímetros cada segundo. Para reducir costos, debemos diseñar un vial que use el mínimo de vidrio, lo cual sería nuestra área superficial, dado por un volumen fijo de 10 mililitros en este caso. Aplicamos el criterio de la primera derivada para hallar el radio óptimo que minimizaría la función del área. En este caso, tendríamos que 2pi por radio al cuadrado, observaríamos que el área de la base en la parte superior del vial, al ser círculo, depende directamente del cuadrado del radio. En el área del cuerpo cilíndrico, vemos que 2b sobre r es igual como el volumen en constante al despejar la altura en función del radio, lo cual nos da a obtener que esta relación es inversamente proporcional al radio. La derivada de la función de área a' de r es igual a 4pi por r menos 2b sobre r al cuadrado e igualamos a 0. Después de obtener nuestra función de área, aplicamos el criterio de la primera derivada.
Esto nos permite identificar el cambio de nuestra función y igualar esa derivada a cero. Obviamente estamos buscando el punto crítico o punto de equilibrio óptimo, como también lo podemos llamar, puesto que necesitamos la dimensión exacta del radio donde el consumo del material logre ser el menor posible. Tras realizar el análisis de optimización mediante los criterios de la primera derivada sobre nuestra función de área, obtuvimos que para un volumen constante de 10 mililitros, el radio ideal de diseño es de 1,17 centímetros. Este valor claramente no es arbitrario. Representa el punto de equilibrio donde minimizamos la cantidad de vidrio necesario para contener el volumen requerido. En términos de eficiencia de costos, este es nuestro parámetro de diseño objetivo para asegurar la reducción de gastos en materia prima y nuestra línea de manufactura. En el gráfico observamos el comportamiento del volumen versus los tiempos donde el comportamiento es lineal sobre un cilindro uniforme calculado sobre una derivada constante. En el proceso de sellado requerimos aplicar calor y posteriormente realizar un proceso de enfriamiento rápido, el cual asegura el cierre adecuado del vidrio que utilizamos. Este comportamiento térmico se puede describir mediante la relación entre la temperatura y el tiempo de enfriamiento, donde tenemos una tasa de enfriamiento que la representa la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que nos indica qué tan rápido el vial pierde el calor en un instante determinado. Tenemos una constante de proporcionalidad, que en este caso es menos K, la cual corresponde a una constante negativa, que depende de las propiedades del material y de las condiciones del entorno. El signo negativo indica que la temperatura disminuye claramente con el tiempo, donde tenemos temperatura ambiente menos temperatura del vial. Esto nos indica un gradiente térmico, el cual representa la diferencia entre ambos rangos. Cuando mayor sea la diferencia, más rápido se dará el proceso de enfriamiento. A medida que la temperatura del vial se acerca a la temperatura ambiente, el proceso de enfriamiento también logra volverse un poco más lento. Digamos que en otras palabras podríamos indicar que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo también nos podría indicar la rapidez con la que el vial pierde el calor en un instante determinado y es igual a una constante negativa. Esta multiplicada por la diferencia entre la temperatura del vial y la temperatura del ambiente, claramente. Para dar cierre a nuestra presentación, a continuación vemos reflejadas las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos y de las cuales también tomamos gran parte de la información presentada. Muchas gracias.